de Jesús te damos gracias, Señor, porque hemos sentido tu presencia a través de las alabanzas. Y ahora te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Que seas tú hablando y no sea hombre, Padre. Que uses tu palabra para lo que dices, Señor, para edificar, para exhortar, para consolar. Y que no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has traído. Amén. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén, amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mire, usted está en el mejor lugar que usted ha podido escoger en el día de hoy. Usted pudo haber escogido ir a la playa, ir al mall, ir a una fiesta si lo invitaron, a una reunión. Pero usted está en el lugar indicado. La palabra de Dios dice que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. A veces usted está pasando por un problema, por una situación, y usted viene a la casa de Dios y siente esa presencia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que habla su palabra. Y los problemas se vuelven pequeñitos. Pero cuando usted se empieza a alejar de Dios, los problemas se empiezan como a engrandecer. ¿Sabe por qué? Porque su fe no es la misma. Cuando usted se deja de congregar, usted deja de buscar de Dios, su fe empieza a disminuir. Y usted empieza a ver los problemas bien grandes y a Dios lo empieza a ver como no puede hacer las cosas. Pero cuando usted está lleno de fe, aunque usted esté pasando por pruebas, aunque usted esté pasando problemas, usted va a ver los problemas pequeños. Fíjese algo, si realmente nosotros creemos en Dios y lo que dice su palabra, la palabra de Dios dice que para Él no hay nada imposible. Amén. Pero hay un versículo aún que a mí me gusta más que ese, es tremendo versículo. Pero hay un versículo que dice, para Dios no hay nada difícil. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos estamos pasando por situaciones, por circunstancias, por problemas, y nos es difícil resolver ese problema? Nos cuesta trabajo, nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo, nos cuesta esfuerzo. Pero qué bueno que nosotros le servimos a un Dios que nada le cuesta. Amén. Que no es difícil para Él. Entonces fíjense, hermano, por eso dice la palabra de Dios, no os afanéis. Nosotros tenemos que traer nuestro afán a Dios y ponerlo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer todo y para Dios todo es fácil. Y cuando nosotros hacemos eso, Él pone esa paz en nosotros. Amén. Amén. Ok, vamos a entrar en el tema del día de hoy, que tiene un título corto, integrante, con mucho suspenso, diría yo. Dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Fíjese, ahora que usted está en los caminos de Dios, ¿qué es lo que Dios le pide a usted? Ahora que usted ya recibió esa bendición que usted estaba buscando, ¿qué necesita hacer usted? Ahora que Dios ya lo entró o lo metió en esa tierra prometida, le dio esa bendición, le dio esa promesa, ¿ahora qué necesita hacer usted? La palabra de Dios dice un versículo muy sabio. Dice, el pueblo sin visión se desenfrena. Cuando un pueblo, una familia, una persona no tiene las cosas, no tiene una visión a dónde ir, se desenfrena. No haya que hacer, no planea las cosas, no. Dios es un Dios de visión, Dios es un Dios de plan, Dios es un Dios de futuro, Dios es un Dios de propósito. Vamos a comenzar yendo al libro de Lucas capítulo 17, empezando en el versículo 11. Y yo estaba supuesto a traer este mensaje el domingo pasado, pero bueno, no me sentía bien y mi papá hizo muy buen trabajo trayendo un mensaje el domingo pasado, amén. Pero fíjese, dice Lucas 17, empezando en el versículo 11, porque yo retomé donde él terminaba la predicación de hace 2 semanas. Dice, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados?
¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y él dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Fíjense, hay algo importante en este relato, muchas cosas importantes, pero lo que yo quiero resaltar es que los leprosos tuvieron fe. Fe para venir a donde estaba Jesús. Si ellos no hubiesen tenido fe, no hubiesen buscado a Jesús para ser sanados. Es más, después Jesús le dice, vayan y presenten la ofrenda delante del sacerdote. Eso es una costumbre judía. Cuando tú eras sanado, tenías que ir a presentar una ofrenda de agradecimiento. O sea, que ellos creyeron la palabra de Jesús, que iban a ser sanos cuando fueran a presentar la ofrenda. Eso era un paso de fe, porque solo lo daban cuando ya habían sido sanados. Entonces, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? Todos los 10 leprosos tuvieron fe en que Jesús les iba a hacer el milagro, en que Jesús los iba a sanar. Pero hay una diferencia en que usted tenga fe y que después que usted reciba la promesa, la bendición, usted siga a Jesús. Amén. Hay una gran diferencia. Porque muchas personas buscan de Jesús, pero una vez que encuentran o reciben lo que estaban necesitando de Dios, dejan de seguir a Dios. Yo lo buscaba por una casa, bueno, agarré la casa, pues ya no, entonces ya tengo lo que quería, ¿verdad? Yo lo buscaba por cierta cosa, lo conseguí, entonces me alejo. Y fíjese, es triste, pero hay personas que hacen eso, que buscan a Dios cuando hay la necesidad, pero una vez que las cosas se solucionan, ya como no sienten esa necesidad. Ahora fíjese, Dios es un Dios sabio y Dios usa la necesidad para atraer a la gente. Eso no es el problema. El problema es que si usted después no es agradecido con Dios, para servir a Dios con su vida, con su tiempo, con su dinero, con todas las cosas. Amén. Si vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículos 25 y 26, dice lo siguiente. Dice, y hallándole al otro lado del mar, pues quiero hacer una pausa. En Juan capítulo 6, ¿verdad? Y antes que llegamos a estos versículos, Jesús acababa de alimentar a las multitudes. Miles de personas, si usted se recuerda, con los 2 panes y los 5 peces. Fueron miles de personas las que fueron alimentadas. Para que entienda lo que Jesús va a decir ahora. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fíjense, Jesús era la persona más amorosa, más nice, como dicen los americanos, pero Jesús tiraba sus directas, ni siquiera eran indirectas. Jesús le decía a las personas las cosas como eran, porque es Dios, y quién puede cuestionar a Dios. Entonces, si saltamos al versículo 53 y 54 del capítulo 6, dice lo siguiente. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, todo esto pasa el mismo día. Jesús alimenta a la multitud, después Jesús viene y cruza el mar. Ellos lo van buscando. Jesús le dice, ustedes me están buscando es porque yo les di de alimentar. Entonces después Jesús empieza a darle lo que la palabra de Dios habla, la comida sólida. No era una leche, era algo que ellos necesitaban hacer, poner a Dios primero, seguirlo, amarlo, si no. Entonces después dice en el verso 66 y 67 del capítulo 6, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, que cuando Jesús empezó a entrar en las áreas delicadas de las personas que lo seguían, ellos dijeron, no, nosotros no vamos a seguir a Dios. O sea, lo siguieron
cuando fueron alimentados por Él, cuando la bendición de Dios estaba ahí, pero cuando Dios empezó a querer tratar con las áreas de ellos que le tenían que entregar a Él, ellos dijeron, no, nosotros esto no lo queremos hacer. Ahora fíjense, Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios bueno, que cuando tú vienes a su camino, Él te promete muchas bendiciones. Pero ese es el mismo Dios que también te pide tu vida, tu alma, tu mente, tu tiempo, tu trabajo, tu dinero. Él mismo. Tú no puedes venir a Dios y recibir todas las bendiciones de Dios que todos queremos y necesitamos, sin que tú le des a Dios lo mejor de ti. Amén. Porque va a llegar el momento en que Dios va a confrontar tu vida. Y en ese momento es donde tú vas a tener que decir, bueno, esto no es simplemente la moneda tiene dos caras. Y el evangelio también. Y los dos son buenos, lo que pasa es que hay que entenderlo. Nosotros tenemos que ceder nuestra vida a Jesús. Amén. Fíjense, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. Cuando tú decides recibir a Jesús, tú lo recibes no solamente como tu Salvador, sino como tu Señor. Muchas personas quieren que Dios sea su Salvador y lo salve en toda circunstancia y todo problema y que le dé la vida eterna. Pero cuando Dios te pide ser tu Señor es tu amo, a quien tú debes obedecer, a quien tú debes someterte en humildad a la palabra de Dios. Mi hermano, yo le voy a ser sincero, si usted no cede eso a Dios, como dice en mi país, no se vista, que no va. Porque como decía mi papá hace unas semanas atrás, y es de la palabra de Dios, muchas de las promesas, en su gran mayoría, son condicionales, que usted necesita obedecer a Dios para que se cumplan. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, empezando en el versículo 15. Deuteronomio 30, empezando en el versículo 15, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras. Estas son palabras que Dios le estaba diciendo a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Dice, para tomar posesión de ella. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieses, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Fíjense, Dios es un Dios muy sabio y Dios nos da un libre albedrío. Y Dios pone delante de nosotros el bien y el mal. Y nos dice, escoge el bien para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Y así se lo estaba diciendo a su pueblo. Pero es de nosotros escoger si vamos a escoger el bien. Es un libre albedrío que nosotros tenemos. Si no, Dios no hubiese... Dios tenía a los ángeles, millones y millones de ángeles que lo obedecían. Pero Dios creó al hombre con un libre albedrío. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted quiere que alguien lo ame a usted, ¿usted quiere que lo ame porque esa persona lo decide hacer o simplemente como un robo? Que es porque... Por eso es que es muy importante el corazón para dárselo a Dios. Usted puede venir a la iglesia, usted puede asistir al servicio, pero si usted no lo hace de corazón.
Y yo le voy a decir algo muy importante. En sus oraciones diarias, en sus oraciones personales, pídale a Dios que Dios le dé amor a usted hacia Dios, hacia su palabra, hacia su obra. Porque déjeme decirle, tiene que ser algo genuino, algo sincero, algo que a usted le nazca. Y le voy a decir otra cosa. Si usted empieza a perder el deseo de congregarse, de venir a la iglesia, de estar con los hermanos, de servir, de leer su palabra, tenga cuidado porque usted se está cayendo del primer amor. Tenga cuidado porque usted se está cayendo del primer amor. Ese primer amor que no había que llamarlo para que usted viniera a la iglesia, que no había que estar chequeando. Mire, cuando alguien está en el primer amor, nadie le tiene que decir a usted que ore, que diezme, que venga, que tal, porque usted lo va a querer hacer. Es algo que usted no lo puede guardar dentro de usted. Es un gozo que sobrepasa, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿sabe lo que hace el enemigo a veces? El enemigo, usted cuando empieza a venir a los caminos de Dios, está todo bien, todo es alegría, todo es gozo, usted está en ese primer amor. Pero después el enemigo le quiere empezar a resaltar los errores en la iglesia, que usted empiece a ver los errores en su hermano, en su hermana, para que usted quite la mirada de Jesús, quien lo trajo aquí. Y entonces ya usted no se siente igual. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Jesús le dijo a la iglesia en Apocalipsis: arrepiéntete porque has caído de tu primer amor. Venimos a la iglesia a buscar de Dios, no venimos a criticar. Exactamente. Es la realidad. Deuteronomio 31, versículo 16. Deuteronomio 31, versículo 16 dice: y Jehová dijo a Moisés, fíjese, estos versículos son tristes, pero está en la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto con que he concertado con él. Versículo 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Ya Dios sabía que el pueblo de Israel, cuando entrara a la tierra prometida, se iba a apartar de él. Pero esto es algo que humanamente nosotros tenemos que estudiar. Porque cuando nosotros estamos en una necesidad, en un problema, en una circunstancia, nosotros siempre tendemos a buscar de Dios. Pero una vez que no está la necesidad, el ser humano tiende a olvidarse de Dios. Y ahí es donde usted tiene que tener cuidado, mi hermano. Ahí es donde usted no se puede olvidar que Dios fue el que lo sacó de ese problema, el que le dio esa victoria, el que le dio esa promesa. Es cuando más usted se tiene que levantar en agradecimiento y decir: yo voy a servir a Dios, yo y mi casa vamos a servir a Dios. No me olvidaré, como decía el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y no me olvide de ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios te trajo hasta aquí, te ha sostenido, te ha sustentado, te ha proveído, te ha protegido, te ha abierto puertas. No podemos ser egoístas, debemos ser agradecidos. Fíjense algo, en estos momentos el pueblo de Israel está siendo atacado de una manera muy mala. Y si usted está en el grupo del WhatsApp, usted se va a dar cuenta que hemos tratado de poner para estar siempre orando por el pueblo de Israel, porque la palabra de Dios nos llama a estar orando por su pueblo, porque ellos son el pueblo escogido y nosotros también somos escogidos porque fuimos insertados, ¿verdad? Eso ya es para otro día. Pero fíjese algo, el pueblo de Israel acababa de terminar una de las fiestas más grandes que ellos tenían. Y estando celebrando esa fiesta, fue cuando llegó el primer ataque hacia Israel. Pero si usted hace un poquito de investigación, usted se da cuenta
como una gran parte del pueblo de Israel estaba danzando y alabando a un ídolo, Baal. Y ahí fue donde llegó el primer atentado terrorista y mató casi 300 personas. No acabamos de leer que si te apartas de él y te vas a los ídolos, Dios te va a destruir. No estoy juzgando a la nación de Israel, porque estamos llamados a bendecir a la nación de Israel. Pero la palabra de Dios se cumple, sea Israel o seamos nosotros. Si nosotros nos alejamos de los caminos de Dios y nos vamos a los ídolos, Dios dice que Él mismo trae juicio sobre nuestra vida. La palabra de Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos tentar a Dios. La palabra dice, o estás conmigo o estás contra mí. No hay un término medio. O tú estás en los caminos de Dios o no estás en los caminos de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, empezando en el verso 1. 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Yo decía esto hace unas semanas en una predicación. Dios escoge al pueblo de Israel. Y qué tan triste de que tan cientos de miles de personas, millones de personas, solamente entraron 2 personas. Josué y Caleb. Porque las otras personas que entraron fue la siguiente generación. Pero los que arrancaron de ellos allá, que Dios se lo prometió, ninguno de ellos entraron. Quedaron todos postrados en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codicieron, ni seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Todas las cosas en la palabra de Dios están escritas para nosotros, como ejemplo para nosotros, para que nosotros no cometamos ese mismo error. No tentemos a Dios, mis amados. Nunca se nos pase por nuestra mente dejar los caminos de Dios. La palabra de Dios dice que el que pone su mano en el arado y da vuelta atrás no es digno de ser el discípulo de Él. Es mejor, dice la palabra de Dios, nunca haber conocido a Dios que conocerlo y apartarse de su camino. Usted no se imagina, escuche bien, usted no se imagina el enojo que le da a Dios si usted deja su camino. Usted ni se imagina la ira de Dios. Y no estoy tratando de asustar a nadie. Pero si alguna persona alguna vez ha intentado dejar los caminos de Dios, miren lo que le pasó a Jonás. Huyendo de la presencia de Dios, del llamado de Dios, y Dios levantó una gran tempestad. Dice que la nave se iba a partir. Menos mal que en su misericordia, después que el gran pez se lo traga, clama a Dios y se arrepiente y Dios lo restaura. Porque Dios es un Dios de misericordia. Mi hermano, pero con los caminos de Dios y con Dios no se juega. Usted ha decidido seguir a Dios, ni se le ocurra, hermano, volver atrás. Haga como dice el corito, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Amén. No vuelvo atrás. Dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retrocedemos. Usted tiene que pararse firme y no dejarse engañar por el enemigo. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, como dice el título del mensaje, ¿y ahora qué?
Ahora que ya estás en los caminos de Dios, que has sido salvado, rescatado, ahora que ya recibiste cualquier bendición que estés, en cualquier proceso que estés, ¿cuál es tu propósito ahora? ¿Cuál es tu deber? Tu deber ahora es tú vivas para Cristo. Amén. Porque Él vino y murió por ti. Amén. Él pagó un precio y un precio muy alto, y ahora tú le debes tu vida Amén. para que nosotros ahora vivamos para Él. El verso 17 de ese mismo capítulo, 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no podemos volver atrás. Una vez que estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Amén. Y es el mismo pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y se encontró enfrente de ese gran mar, ellos querían volver atrás, ellos querían volver a Egipto. Pero ahí venía Faraón. Y a veces tú estás entre la espada y la pared, tú sabes que necesitas seguir a Dios, pero cosas te están arrastrando. Mire, esto es algo muy importante. ¿Usted no sabía que el enemigo empieza a levantar cosas para quererlo arrastrar a usted fuera de los caminos de Dios? Amén, Señor. La palabra de Dios dice: no ignoramos sus maquinaciones. Y esto lo dije yo también hace una semana. Él empieza a levantar cosas, circunstancias, a veces personas, donde como que usted lo van jalando, lo van como echando hacia afuera. Y usted tiene que pararse firme, hermano, porque usted no viene aquí ni por el pastor, ni por la hermana esta, ni por el hermano. Usted viene aquí por Dios. Y usted tiene que decir, como decía Josué. Fíjese, Josué, en medio de millones de personas, que era el pueblo de Israel, él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Usted no mira a la derecha, no mira a la izquierda. Por una razón mi papá ora esa oración, porque eso tiene un propósito. Aquí nos amamos todos en Cristo y somos hermanos. Hermano, pero aquí estamos por Cristo. Amén. Y la mirada es en Cristo. Amén, Señor. Amén. En nadie más, no es en el pastor, no en la pastora, no es en nadie más, es en Cristo. Y si usted pone la mirada en Cristo, usted se va a gozar siempre en el servicio, usted va siempre a buscar de Dios, usted siempre lo va a poner primero. Y usted se va a dar cuenta cuando le empieza a dejar de prestar atención a esas cosas que el enemigo le está diciendo que le preste atención, que eran simplemente cosas del enemigo. Usted se empieza a concentrar en las cosas que se debe concentrar. Vamos a terminar yendo a Romanos capítulo 6, verso 4. Dice así. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una vida nueva, nacimos de nuevo, estamos en los caminos de Dios, y en los caminos de Dios debemos permanecer. Amén. Usted no se deje engañar, mi hermano. Déjeme decirle, como Dios nos ha permitido estar tantos años en su camino, esto no quiere decir de que si usted tiene 30, 40 años, no, a veces no es los años, pero cuando usted tiene bastantes años siguiendo y sirviendo fielmente a Dios, sí hace una diferencia. Ahí sí hace una diferencia. Y mire cuántas personas, yo me recuerdo hace más de 20 años que nací de nuevo, y me pongo a ver todas las personas que llegaron a los caminos de Dios en ese tiempo conmigo, las personas, los hermanos que yo conocía, y me da tristeza como ver muchos de ellos ya no están en los caminos de Dios, ya no están perseverando, sea la razón por la que sea, pero ya no están perseverando en los caminos de Dios. Pero qué bueno es que pasen los años. Yo no he estado en esta congregación desde que comenzó, pero sé que hay muchas personas, mis papás tienen muchos años aquí, por eso ahora son los pastores. La hermana Mari Torres, la hermana Melissa, la hermana Soraya con el hermano Ojito. Tienen años, y cuando yo le hablo de años, tienen 15 o 20 años más en esta congregación. Y para mí, son un ejemplo de fidelidad primero a Dios, pero también a la obra de Dios. Amén. Y han pasado varios ministros, pero ellos han seguido fieles a la obra de Dios y a Dios primeramente. Y Dios quiere que tú seas fiel. No pongas la mirada en el hombre, hermano. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Les voy a pedir que se ponga de pie. Gracias. Padre, Señor, en esta mañana y tarde.